Arranquemos, sí, más bueno, que... de última. Bien, bueno, arranquemos ya. Bueno, buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver, según el cronograma, los temas proceso penal y jurisdicción penal. Esos son los temas que vamos a ver hoy, ¿no? Con respecto al proceso, hay una definición, o vamos a empezar definiéndolo, de acuerdo a la definición de Vélez Mariconde. Vélez Mariconde también es un doctrinario del derecho que nos brinda una definición del proceso. Y Vélez Mariconde define el proceso penal como el conjunto o una serie gradual y progresiva de actos disciplinados en abstracto, de actos disciplinados en abstracto por el derecho procesal y cumplidos por órganos públicos predispuestos o por particulares obligados o autorizados a intervenir mediante el cual se procura, mediante o a través del cual se procura el esclarecimiento de la verdad para aplicar en concreto la ley penal. En cuanto a esta definición, ¿por qué la mayoría de los autores, o todos los autores prácticamente, definen al proceso en general como una serie gradual, progresiva, o un conjunto concatenado de actos? Entonces, ¿qué significa que esos actos sean concatenados? Que son continuados, que no son interrumpidos. Por eso, cuando expliquemos en clases posteriores las distintas etapas del proceso penal, vamos a advertir que esas etapas tienen que tener un hilo conductor. También, permiso, Vero, algo Sí, adelante. importante del proceso penal es que es la única forma, ¿sí?, que nos brinda la ley para realizar el derecho sustantivo, es decir, para aplicar el derecho penal. Sin el derecho procesal penal uno no podría aplicar las sanciones establecidas en el Código Penal. Eso es lo más interesante. Funciona el derecho procesal penal en total como una garantía y como un límite al poder punitivo del Estado. ¿Qué es lo que Vero les decía? Que hay órganos que están predispuestos con anterioridad a lo que es el inicio de un proceso penal. Por eso es tan importante la definición que les acaba de explicar Vero, a los fines de que entiendan que funciona u opera siempre como una garantía. Cuando hablamos de órganos predispuestos, son órganos que ya conocemos con anticipación. Ya sabemos quién es el fiscal que va a intervenir, el fiscal de turno, el juez de garantías. Es decir, ya tenemos un conocimiento acerca de cuáles son esos órganos predispuestos y que tienen facultades o atribuciones que la ley les otorga para, en el caso del juez o del tribunal, dictar una resolución sobre un conflicto con relevancia jurídica.
Si bien ya hemos explicado en clases anteriores cuáles son los fines del proceso y cuál es la naturaleza jurídica del proceso, lo que me interesa es eso, digamos, en cuanto a la definición del proceso. Actos consecutivos, concatenados, continuados. Yo no puedo decir, por ejemplo, si termina una etapa, me olvidé de ofrecer la prueba. Ya finalizó esa etapa, ya terminó. Por eso tenemos tiempos o plazos procesales para presentar pruebas, para que los testigos declaren, para que se realice una pericia, para que el imputado declare, etc. Fíjense que se relaciona con el principio de preclusión, es decir, terminada una etapa no se puede volver hacia atrás. Y esto Exactamente. también hace que el proceso se impulse, que camine, que no se estanque. Excelente. Se Y vincula más con que el... nada, Sí. yo justo iba a decir Sí, lo hola, mismo Caro. que Tandem. Hola, Caro. Hola. La cara. Más que nada, sobre todo, la seguridad jurídica que debe brindar, porque si una persona puede reabrir cualquier etapa del proceso en cualquier momento, implica que deje de haber seguridad jurídica y orden público, que es lo que se busca finalmente. Exactamente. Muy bien, exactamente. En cuanto a los caracteres del proceso penal, ¿o qué características vamos a encontrar dentro de un proceso penal? Bueno, la primera característica es la legalidad en un proceso penal. Legalidad. Es decir, la pretensión punitiva siempre va a proceder cuando se den los requisitos que la ley establece. Es decir, refiriéndonos a un conflicto con relevancia jurídica. Entonces, la primera característica del proceso penal es la legalidad. Otra característica que tiene el proceso penal es que es irretractable. Irretractabilidad o no retractable. No se puede retractar. Es decir, que ese proceso no puede ser iniciado, modificado, o no puede ser, mejor dicho, modificado, suspendido, una vez que se inicia. El proceso se inicia y empieza a transcurrir o empiezan a transcurrir los plazos procesales. Entonces, legalidad, irretractabilidad. Otra característica del proceso penal es la oficialidad. Oficialidad. Es decir, la pretensión punitiva del Estado se cumple a través de un órgano público y se inicia de oficio. Y acá ubicamos a las acciones públicas. Y hay otra característica, otro requisito que debe cumplir el proceso penal, que es la obligatoriedad. Obligatoriedad. Es decir, el Estado no puede renunciar a su actividad jurisdiccional. Por eso es obligatoria, una acción pública. Hay una obligación por parte del Estado de investigar o llevar adelante esos procesos. Bien. En cuanto a
siguiendo con el proceso, además del proceso penal tenemos diferentes clases de procesos. Vamos a encontrar varias clases de procesos. Es decir, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho que se disputa o que se ventila o que se da a conocer, vamos a encontrar, en cuanto a la forma, siguiendo con las distintas clases de procesos, encontramos procesos ordinarios, o juicios ordinarios o comunes. El proceso ordinario se refiere a un juicio común. El juicio oral y público es un proceso ordinario, por ejemplo. Siguiendo con las clases de proceso por la forma, encontramos procesos especiales. Por ejemplo, el juicio de alimentos. Y también vamos a encontrar, en cuanto a la forma, procesos sumarios. En los procesos o en los juicios sumarios, el juez no examina el derecho, sino que va a tener en cuenta los requisitos vinculados a la procedencia de la acción. Los requisitos vinculados a la procedencia de la acción, es decir, si ese juicio es o no procedente, es o no posible. Por ejemplo, un juicio ejecutivo, o un juicio por cobro de sumas de dinero. Y dentro de las clases de procesos, en cuanto a la forma, también encontramos los procesos o los juicios sumarísimos. Sumarísimos. El juicio del proceso sumarísimo es un procedimiento o es un juicio rápido, expeditivo, donde no hay demoras. Por ejemplo, una acción de amparo. En cuanto a otra clasificación de procesos, encontramos clasificación de procesos en cuanto al modo o en cuanto a la manera. En cuanto al modo o en cuanto a la manera, dentro de una clasificación de procesos, tenemos un proceso o un juicio voluntario, o los procesos voluntarios. Un proceso voluntario, un ejemplo de proceso de juicio voluntario, es cuando se inicia la curatela de una persona. ¿Por qué? Porque no hay una controversia, no hay una pelea en un proceso voluntario. Y en cuanto al modo también, así como tenemos los procesos voluntarios, tenemos los procesos contenciosos. Hay una controversia, hay un litigio. Yo le inicio juicio a una persona porque le presté dinero y no me lo devolvió, por ejemplo. Ahí hay una controversia, hay una pelea.
Bien. No sé si, Caro, ¿querés agregar algo? Sí, no sé si saben lo que es curatela, pero por las dudas lo aclaro para que quede el ejemplo. Es cuando una persona no tiene las capacidades suficientes para desempeñarse en determinados actos, se le asigna a un curador para que ejerza en facultad de él. Por eso es voluntario, debido a la situación de la persona, se estudia, se analiza y a partir de eso se asigna a un curador. No hay un enfrentamiento con alguien, digamos. Dicho en términos más brutos, pero para que quede el ejemplo lo digo nada más. Para que quede claro. Exactamente. Muy bien. Bien. Yo capaz decirles que todo esto que les está explicando Vero de manera más general, lo ven incluso aplicado a diferentes tipos de juicios que se pueden desarrollar dentro de un proceso penal. Tenemos también dentro de un mismo proceso penal puede haber un juicio ordinario y puede haber procedimientos especiales como puede ser un abreviado. Que después lo vamos a ir viendo, un directísimo, digo, hay otras maneras además de lo ordinario o lo común. De hecho, si ustedes abren el código lo van a ver, ¿sí? Van a ver que existe la suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado, juicio directísimo, que son procesos capaz un poco más breves por las características que tiene cada uno de ellos, que no voy a ahondar en detalle, pero se hace la diferencia del juicio ordinario, que es el que vamos a estudiar acá en principio, y bueno, después les vamos a empezar a contar un poco de las características de cada uno de estos que son especiales. Pero es importante... Sí, más que nada genéricamente hablando. Claro, es importante trasladar esto general que les explica Vero al proceso penal, ¿sí? Van a encontrar que no es un juicio solamente ordinario, sino que existen otras formas de llevar adelante el proceso penal. Nada más para que lo vean y porque van a ir agarrando el código y lo van a empezar a leer, y bueno, para que puedan trasladarlo y aplicarlo a lo que es el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Más allá de que en su momento lo expliquemos con más detalle, pero está muy bien como para ubicarse, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a los sujetos del proceso penal, ya no me voy a detener mucho en esto, porque ya fuimos viendo en cuanto a los sujetos del proceso penal. Entonces, vamos a pasar al tema jurisdicción penal, que es el otro tema que nos toca en la clase de hoy. En cuanto a la jurisdicción, genéricamente hablando, para definirla, la jurisdicción es la facultad que el Estado otorga normativamente a ciertos órganos propios. Que crea desde su constitución política y establece y organiza por ley de decidir o dar solución a conflictos sociales conforme a su ley o de acuerdo a la ley que se debe aplicar. Es decir, los jueces dicen el derecho, lo que se conoce como la jurisdictio, decir el derecho. ¿Cómo lo van a decir? A través de las sentencias, a través de los fallos.
Esto en cuanto al concepto genérico de jurisdicción. En cuanto a la jurisdicción penal, se refiere a la misma facultad de juzgar vinculada a la porción del orden jurídico, que llamamos derecho penal. Cuyas consecuencias son una pena o una medida de seguridad. En cuanto a la jurisdicción es general. ¿Por qué? Porque todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. Eso es una diferenciación importantísima. Podríamos decir que hay una relación de género a especie. La jurisdicción es el género y la competencia es la especie. La jurisdicción es un poder amplio, general, que se le otorga a todos los jueces. La competencia es específica. Una facultad específica o una atribución específica. ¿Cómo lo podemos graficar con un ejemplo? Bueno, yo no puedo presentar una causa penal ante un juez de familia. ¿Por qué? Porque el juez de familia no tiene competencia para entender en cuestiones penales. Van a ver además que si no existiera jurisdicción no podríamos solicitarle al Poder Judicial que se nos restablezca el derecho que nosotros creemos que ha sido conculcado. Y el tema de la relación género-especie, de lo que es jurisdicción y competencia, lo van a ver bien en lo que es el derecho procesal penal propiamente dicho, porque hay diferentes órganos jurisdiccionales, ¿sí?, que van a poder entender de acuerdo, por ejemplo, a la cuantía de la pena, ¿sí?, en abstracto, y otros que no, que es un poco lo que ya vimos. O sea, fíjense que todo se va empezando a relacionar. Nosotros ya vimos en una clase que, por ejemplo, el juzgado en lo correccional va a entender en aquellos delitos, tiene competencia para entender en aquellos delitos, en aquellos casos en que los delitos tengan una pena en abstracto hasta 6 años. Entonces, en esos casos, yo no puedo pedir que a mí se lleve adelante el proceso por un tribunal oral en lo criminal, porque no es competente. ¿Sí? Después lo vamos a ir ampliando, pero para empezar capaz a bajar a la realidad estas cuestiones, y está bueno que entiendan esta relación de género-especie, ¿no? Esto lo encuentran recontra claro en el código, a partir del artículo 15, lo que es jurisdicción, y después siguen hasta el 31, incluso, con el tema de la competencia. Pero es interesante. Es decir, hay asuntos en los cuales los jueces intervienen, por eso se habla de la competencia. Asuntos, temas, como vimos cuando explicamos la ley 5827. Y además, dentro del Código Procesal Penal Provincial. Ceci Caro, ¿querés agregar algo? No, recordar nada más que la competencia no es únicamente en materia, sino también en grado, territorio y tiempo, que son todos esos factores los que van a determinar cuál es el juez predeterminado. Pero aclararlo y reiterarlo para que ya quede. Machacar, es machacar.
fuerza de machaque, como nos ha pasado a todos. Bien. ¿Se va Es que te entendiendo lo aprendes de hasta ahí? cansancio, sí. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Cualquier pregunta, cualquier duda, ¿se va entendiendo? ¿Me van siguiendo? Y ¿Nos van siguiendo? una última cosa para que no se Sí, olviden ni se confundan. Órgano judicial y órgano jurisdiccional no es lo mismo. Tiene que ver con lo que les dijo Vero, de la jurisdictio. Es decir, hay órganos judiciales que intervienen en el proceso penal, como por ejemplo el Ministerio Público. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal no tiene jurisdicción, por ende, es un órgano que integra el Poder Judicial, un órgano judicial, pero no es un órgano jurisdiccional. Órgano jurisdiccional, háganse mentalmente en la cabeza, igual jueces, ¿sí? Van a ser aquellos que tengan el poder, esa potestad que les brinda la jurisdicción, de aplicar o de subsumir el hecho en el derecho. ¿Sí? Eso también es importante, que lo sepan. sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque en ese caso el Estado desdobla las funciones de ambos, desdobla o hace una separación de las funciones que tienen los jueces o los magistrados, mejor dicho, los jueces y, bueno, los fiscales que también son funcionarios públicos, pero quien dice el derecho únicamente es el juez. En cuanto a la jurisdicción penal hay características que debemos tener en cuenta. La primera característica con respecto a la jurisdicción penal es que la jurisdicción penal es una expresión de la soberanía del Estado. Es una expresión de la soberanía del Estado. Que consiste, básicamente, en imponer penas o medidas de seguridad. Otra característica que debemos destacar en cuanto a la jurisdicción penal es que hace referencia a un caso concreto. Hace referencia o se refiere a un caso concreto. Es decir, a un hecho que sucedió en la realidad. Otra característica que tiene la jurisdicción penal se refiere a que en una estructura procesal, de acuerdo a los mandatos constitucionales, debe ser un tercero imparcial que tenga como misión esencial o primordial resguardar o proteger los derechos humanos. Bien. Con respecto al marco legal o de acuerdo a lo que... 3 minutos, Sí, te aviso te por quedan 3 minutos. Nos volvemos a conectar cuando se corte con el mismo ID y contraseña. Gracias, Cande. Con respecto a la jurisdicción penal, ubicándonos ya en el artículo 15 del Código Procesal Penal Provincial, este artículo nos dice que la jurisdicción penal se ejercerá solo por los jueces o tribunales que la Constitución de la provincia y la ley instituye, establece. Es improrrogable y se extiende al conocimiento de los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar.
Eso en cuanto a lo que establece el artículo 15 de nuestro Código Procesal Penal Provincial. Pasando al artículo 16, el artículo 16 se refiere a la prioridad de juzgamiento. ¿Qué nos dice? Que si a una persona se le imputare un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden del juzgamiento se regirá por la ley nacional. De la misma manera, se va a proceder en casos de delitos conexos. ¿Qué sigue diciendo este artículo 16? No obstante, el proceso de jurisdicción provincial podrá sustanciarse simultáneamente con el otro, siempre que no se obstaculice el ejercicio de las respectivas jurisdicciones o de la defensa del imputado. ¿Qué tenemos que tener presente en cuanto a este artículo 16? ¿Qué ley se va a aplicar si tenemos un delito que se cometió en provincia y otro a nivel nacional? Y en cuanto a los delitos conexos son aquellos que son cometidos como modo para perpetrar, otro delito o facilitar la comisión, por ejemplo, cuando hablamos de delitos conexos. Los delitos conexos también son cometidos para procurar la impunidad de los delitos, también. Es decir, ese criterio de aplicación de la ley nacional o federal se va a aplicar en casos de delitos conexos. En cuanto al artículo, ya cortamos y volvemos a conectarnos, ya, que queda poco.